El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades. Hoy tenemos un invitado muy importante quien hiciera una biografía cuando le dieron el premio de vida y obra a la Negra Grande de Colombia. Leonor González Mina nació en Robles, un corregimiento de Jamundí, el 16 de junio de 1934. Está cumpliendo 90 años. Creo que es una de las mayores exponentes de la música popular colombiana y especialmente de esa vertiente tan importante como ha sido la música afrocolombiana, que ella representó en todo el mundo, en todos los escenarios de Europa, de los Estados Unidos, del Brasil, estuvo en China, estuvo en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, y bueno, toda Colombia la reconoce y la aprecia como una de sus mayores artistas en el canto. Por lo tanto, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Pedro Luis Serna Alonso. Él hizo un trabajo muy importante para el Ministerio de la Cultura y es en este momento candidato a doctor en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle. Y bueno, agradecemos a Pedro que esté aquí en nuestro programa para hablar de Leonor González Mina. Muchas gracias, Darío, por esta invitación. Bueno, Pedro, tantas cosas que puede hablar uno de una mujer que está cumpliendo 90 años, y es la de cómo empezó, cómo ingresó ella al mundo de la música, del canto, para que nos cuentes de los inicios de la Negra Grande de Colombia en su terruño natal que fue Robles. Bueno, Darío, ella comenzó desde su muy tierna infancia a interesarse mucho por el canto gracias a su familia materna, donde tenía muy arraigado esos fenómenos de los cantos evangélicos, los cantos cristianos, y de ahí pues dio un salto cuando Manuel Zapata Olivella fue a Robles a visitar las manifestaciones artísticas que allí se sucedían en esos años, en los años finales de los 40, comienzos de los 50, y cuando Manuel Zapata Olivella se dio cuenta de esa voz tan profunda que ella tenía, decidió invitarla a que hiciera parte de su grupo folclórico que tenía con su hermana Delia Zapata, y a partir de ese momento se integró con el grupo, viajó a París y luego a la Unión Soviética, que se iba a realizar ese primer festival de juventudes que se iba a realizar en Moscú. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Hay una anécdota muy curiosa, parece que en ese viaje la Negra conoce a Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue esa historia? Resulta que García Márquez estaba en París justamente cuando el grupo estaba haciendo sus primeras presentaciones. Cuando terminaron las presentaciones en París, el grupo se iba a dirigir a este festival de las juventudes en Moscú. Y García Márquez, sin un peso, quería visitar los países socialistas, y Manuel Zapata Olivella le dijo
contactó a García Márquez que lo incorporaría a ese grupo para que pudiera tener el pasaje de tren gratis, digámoslo así, para que pudiera viajar allí. Entonces fue ahí en el tren donde La Negra conoció a García Márquez y desde ese momento se volvieron muy amigos. Bueno, y pasando a los desarrollos más profesionales de Leonor, hablemos un poco de su etapa de cual empieza a grabar y empieza a ser una cantante reconocida. Primero, pues por supuesto en los viajes. Segundo, eso va a repercutir mucho en Colombia. Para que nos hables un poco de la carrera artística de Leonor. Hay un hecho muy importante que ocurre en París y es que en 1958, cuando están allí, ella se presenta en el Teatro Olimpia de París. Cuando se presenta como parte, digámoslo así, de un número que tenía el ballet folclórico de Delia, en un fragmento ella tenía que cantar sola y ese canto hizo que la ovacionara todo el teatro. Después de eso, pues obviamente viajan casi por 8 meses por toda la Unión Soviética, se presentan en Zaragoza, en Barcelona, también hacen muchas presentaciones donde les va muy bien y ya cuando se termina todo ese periplo llega a Cali, inicia sus estudios en el Conservatorio María Valencia. Sí, señor. De ahí arranca, digamos ya en 1964, a grabar su primer álbum, Cantos de mi Tierra y de mi Raza, en Medellín. En ese mismo año también contrae matrimonio con Esteban Cabezas Red y nace su primer hijo, Candelario Cabezas González. Este álbum va a ser un hito en la historia musical colombiana porque a partir de ese momento todos los afrodescendientes se dan cuenta de la riqueza que tienen y que se manifiesta en Leonor. Entonces todo el mundo, por ejemplo en Guapi, tenía un disco de Cantos de mi Tierra y de mi Raza. Cuando ella va a presentarse allá en 1967, toda la población tenía ese disco. Entonces fue desde ahí que empieza su carrera como artista, como solista. Y sobre la temática de estas músicas que vienen de la tradición, dijéramos, popular de esta zona, y bueno, la temática del negro va a ser muy importante para que nos hables de los temas y de las cosas que empiezan a ser cantados por Leonor. Digamos, ese disco reúne música no solamente del Pacífico colombiano, también del Caribe, inclusive de Ecuador. Esmeraldas, la parte afroecuatoriana. Exactamente, entonces es un repertorio muy rico de ese disco, tan rico que en muy poco tiempo deben sacar un segundo álbum que sería entonces Cantos de mi Tierra, el número 2, donde siguen mostrando esa diversidad de manifestaciones afrodescendientes que tiene Colombia y también donde recoge con diferentes temas. Sigues el rumbo de tanto. Diferentes temas, por ejemplo, uno que fue muy famoso, lo rescata ya alguien que había casado con Enrique Cabezas Red, es Aunque mi amo me mate a la mina no voy, que la versión que más se popularizó la interpretó Leonor y que después se va a constituir en un tema, cantidades de grabaciones e interpretaciones. Ese es un tema muy bello, hay pues varias historias alrededor de él, pero lo que se sabe es que lo retoma y lo arregla Enrique para Leonor de la tradición popular. Eso es un canto anónimo, es una música anónima que Enrique recoge de la tradición popular. Eso, dijéramos, empieza a colocar en el centro la historia de los afrocolombianos que llegaron aquí en la diáspora africana. En eso, tú que eres un estudioso de esta literatura, pues quisiera que nos contáramos a nuestros oyentes de la importancia que tiene esa tradición hoy en Colombia. Digamos, sí, y para Esteban Cabezas es muy importante porque en su papel como antropólogo él logra recoger ese estribillo. Él dice que viene de aproximadamente 1770, 1780 de unas minas de socavón cerca de su tierra. Él apenas logra, digamos, recoger ese estribillo, aunque mi amo me mate, a la mina no voy, y lo que hace Esteban es complementar el estribillo con las diferentes estrofas que tiene la canción.
Entonces, digámoslo así, que es muy importante porque podría pensarse que ese estribillo es la primera manifestación, antes incluso diría uno que Candelario Beso es el primer verso poético afrocolombiano que tenemos. Y que obviamente hace alusión pues cantidad de accidentes donde morían los esclavizados cuando iban a las minas. Es producto de la muerte de muchos de ellos dentro del socavón, y los demás decían que mi amo me mate, a la mina no voy. Es como la historia que se ha venido construyendo de esa rebeldía totalmente justa de los esclavizados. Claro, en esa medida hay una leyenda que en cierto sentido tiene un parangón con esos actos de resistencia como el suicidio, como no dejar que, por ejemplo, el hijo siga con esa vida de esclavización y entonces es preferible, digamos, matarlo. Y en esa medida, esa canción recoge eso, esa leyenda donde esos esclavizados que estaban en el socavón prefirieron enterrarse allá adentro a seguir en ese estado. Qué triste que está la noche. La noche, qué triste está. Y bueno, y eso completa un poco todo lo que en los años posteriores, de lo cual tú eres ya un estudioso, historiar, dijéramos, la rebeldía, las resistencias y la historia de quienes aquí llegaron esclavizados en ese horroroso, terrible e inhumano proceso que fue la trata esclavista de africanos a las Américas, que en el caso de nuestra región vinieron sobre todo a las minas, que es lo que está tratado en la canción. Y quiero preguntarte, tú que has estudiado algunos escritores como Roberto Burgos, como Manuel Zapata Olivella, nuestra literatura ha empezado a tener un destaque, se ha rescatado y hoy en día tenemos una historia que contar, unas obras que contar, una poesía, una narrativa, incluso teatro, que cuentan de todo eso, para que nos hables un poco de lo que ha sido tu trasegar con esta literatura. Es muy importante esta línea de investigación, esta línea artística y de obras literarias, ya pasando, por ejemplo, en este tema de los socavones. Podemos hablar, por ejemplo, de La Bruja de las Minas, de Gregorio Sánchez, que es del Chocó y que nos da un panorama de lo que fue ese eje central que conformaba la región del Cauca, donde estaban todos esos esclavizados y que de alguna u otra manera en el transcurso de la historia terminaron, digámoslo así, que logrando romper esas cadenas y formando manifestaciones subversivas, rebeliones, creaciones de palenques, no solamente los de la región Caribe, sino en esta región del Pacífico, que realmente hace falta mucho por estudiar. Entonces se inscribe, digámoslo así, que en esa línea de la rebelión, de la rebeldía afrocolombiana, y que bueno, tiene a sus máximos exponentes, digamos, literarios, a Roberto Burgos Cantor, a Rogerio Velázquez, a Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, y sobre todo con estos que te estoy nombrando del Pacífico, Arnoldo, Rogerio, Gregorio, pues todos estos se inscriben en esto que está cantando La Negra, en estas canciones que hacen parte incluso de lo que hablamos, de estas zonas translocales que van más allá de los límites que pone la geografía del Estado-Nación y sobrepasan esos límites, esas fronteras, y pues tú puedes ver, digamos, otro mapa de la región diferente que puede incluir, como estábamos comentando, el Ecuador, incluso Perú. Entonces, muy importante eso, y muy importante ver de qué manera sus vidas han sido, lamentablemente, por culpa de estas regiones donde terminaron por recabar para lograr su libertad, pues terminaron marginalizados, en poblaciones supremamente aisladas, donde el Estado pues no le importaba llegar, como lo manifiesta, por ejemplo, tan tempranamente como Sofonías Yacob en su texto del Litoral Pacífico, y continúa, como tú te puedes dar cuenta, hasta el presente. Qué triste van cantando.
quiero que hables un poco de la discografía de La Grande de Colombia. Creo que grabó más de 30 discos, unos muy importantes, y hay temas pues que hoy los colombianos recordamos sobre todo en la voz de Leonor González Mina. Uno pues ha oído N versiones de Mi Buenaventura, quizás una de las canciones colombianas más grabadas en el mundo, pero la versión más bella sigue siendo la de Leonor González Mina. Yo me llamo Cumbia, por ejemplo, que es famosísima, El Pescador, El Chocolate, La Choconita, Mi Cafetal y tantas canciones de género popular que cantó Leonor. Pero para que hablemos un poco de esa discografía que tú en tu trabajo del perfil de Leonor para el ministerio tuviste que recopilar. Sí, tenemos por ejemplo entonces, como te dije, los dos primeros discos, digámoslo así, con más esencia afro, que son Cantos de mi Tierra y de mi Raza, de la disquera Sonolux, que se graba en 1964, Mensajes de mi Tierra y de mi Raza, también de Sonolux, de 1966. Posteriormente tenemos el disco de La Internacional, que se graba en 1968. Tenemos las creaciones de Leonor González Mina, de 1973. La Negra Sandunguera, esta vez grabada por la firma Philips en 1980. Y cómo no olvidar las canciones interpretadas por ella, de José Barros. Fue un homenaje que le hace el Banco Ganadero a el maestro José Barros, y donde todas las canciones son interpretadas por Leonor, donde también llegan unos puntos en donde su performance es sublime. A lo lejos oye el cantar de la tribu Carabalí, de la reina Lucumí. Sí, bueno, y quiero decirte que toda esta discografía de Leonor pues abre un enorme campo para todas estas manifestaciones de la cultura popular, sobre todo de nuestro Pacífico. Leonor estuvo desde el comienzo del Festival Petronio muy pendiente, asistió, vino. Me acuerdo que la entrevistamos en esa época con Germán Patiño en Telepacífico, y se le rindió, dijéramos, en esos momentos un homenaje a la Negra Grande de Colombia en el Festival Petronio Álvarez, porque ella es una pionera, precursora de toda esa corriente de la música popular de nuestro Pacífico, que después se vuelve de todo el país, interpreta la música de toda la nacionalidad colombiana. Quiero preguntarte, es el paso de Leonor por la política, lo que eso significó y qué te contaba ella de ese paso por la política. Para ella no fue, digamos, una experiencia muy agradable haber sido representante de la Cámara, porque no era una persona con un carácter para meterse en ese mundo laberíntico y un poco hostil de la política. Ella, obviamente, como todas las manifestaciones afrodescendientes, son todas sus canciones, todo su papel de actriz, no solamente de teatro, sino también de cine y televisión. En todas esas manifestaciones, por supuesto que hay un carácter político en el arte, pero en esta ocasión, digamos, para ella no fue una experiencia tan agradable por esas triquiñuelas que tiene la política y ese ambiente de Bogotá que no la dejaba desarrollar sus proyectos que tenía en mente. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente y el alegre pescador. Bueno, hemos hablado aquí con el profesor Pedro Alonso Serna, una conversación que daría para muchísimo más, sobre todo por la extensa, brillante carrera de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, quien este 16 de junio cumple 90 años. Los colombianos debemos estar supremamente orgullosos de haber tenido en la escena cultural, musical de nuestro país a una mujer tan extraordinaria, tan creativa y con una voz tan hermosa como la de Leonor González Mina. Fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienes tu querer
la cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador sueña con la playa. el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya. el pescador Habla con la luna, el pescador sueña con la playa. el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy nos acompaña Leonor González Mina, conocida como la Negra Grande de Colombia. Ella es la primera actriz integral que salió por fuera del país, es cantante, bailarina y actriz. Leonor González Mina, ella es un emblema de la resistencia a pesar del incansable racismo que vivió. Logró dejar un legado perdurable que representa nuestra identidad colombiana. Cartagena y Popayán y Cartagena. Entre sus obras musicales, Leonor González Mina fue reconocida como la mejor artista de Colombia en 1975 por el diario El Tiempo. Además, recibió la condecoración Andrés Bello del gobierno de Venezuela en 1978 y la Orden Simón Bolívar del gobierno colombiano en 1980. Su contribución a la difusión de la música del Pacífico colombiano ha sido sin duda fundamental. Y en las venas sangre azul, y por más que tú me adules, vengo de la esclavitud. Leonor González Mina interpretó la canción El Rey del Río, compuesta por Rubén Castro Torrijos. Esta canción relata la historia de un hombre que vivía con 10 mujeres en la misma casa a orillas de un río y fue muy bien recibida. Leonor González Mina ha interpretado géneros como el bambuco, el pasillo y la cumbia. Además de su trayectoria musical, ha sido una ferviente defensora de los derechos culturales y sociales de la comunidad negra. En el Festival de la OTI, Gran Premio de la Canción Iberoamericana de 1975, Leonor González Mina participó con la canción Campesino de Ciudad de Eduardo Cabas y Alfonso de la Espriella, ganando el primer premio en la categoría de intérprete. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela, ni al río ni a su morena. No le canto simplemente porque dejó la montaña, porque cambió su vereda por una calle asfaltada. En 1964 graba el primer disco en Sonolux. En aquella época interpretaba mucha música de protesta y contestataria. Entre sus canciones está A la mina no voy, de Esteban Cabezas, Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco, y Tío Guachupecito. Este es un cuento de la región del Pacífico de Antero Agualimpia, que es una canción tradicional del país. Los acompaño con la canción Tío Guachupecito. Ríos del litoral pacífico hay un pez negro, largo y flaco llamado guachupé. A todo negro largo y flaco le dicen guachupé y por cariño lo nombran guachupecito. Todo negro viejo es tío y todo negro joven sobrino. El tío guachupecito va subiendo por el río con su recatón y su palanca empujando su canoa, cuando los sobrinos que están en la orilla le alcanzan a ver y le gritan. A Pedro, pues le agradezco haber estado aquí en nuestro programa. A nuestros oyentes les deseo un buen final de domingo y los espero aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Agradezco a la productora Shirley Sáenz Mosquera, a nuestra emisora. Seguimos en sintonía y nos vemos la próxima semana. Tío Guachupecito arrima su canoa a la orilla y los muchachos le invitan a que se siente.
Río Guachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Paraíto Narama hay sobrinos, Paraíto Narama hay sobrinos, Paraíto Narama. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.